Si hoy se celebraran las elecciones, ¿por cuál partido usted votaría? Omar Fernández es el primero en ser considerado como posible presidente de la República. El segundo es David Collado y el tercero es Leonel Fernández. Ahí sorprende a Gonzalo con un 14.1 por encima de los dos Francisco y de Charlie, por supuesto. Yo creo que los problemas de Danilo con Omar son inexistentes, es decir, ahí no hay ningún tipo de dificultad. Omar Fernández 52.8, Leonel Fernández 30.8. Omar Fernández le ganaría con una holgura de 5 puntos porcentuales, y esto no sería un empate, ¿eh? Carolina pierde, en verdad, en ese escenario también, donde Gonzalo Castillo le iría mejor que a Francisco Javier García. La gente tiene a Luis Abinader con una percepción, oye, pero yo estoy popular, déjame seguir intentando. ¿Qué cree usted que buscan los cambios realizados en las últimas semanas? Hay muchas cosas, el pueblo tiene muchas reclamaciones. Señores, estoy feliz, gracias a toda la gente que sigue este proyecto Al Tanto TV, contenido de alto valor, gracias a la gente que se suscribe, comparte, comenta, se une al canal como miembro y manda su super chat. Estamos transmitiendo en vivo todos los días a las 12 del mediodía, ustedes van a ver este contenido ya diferido, puesto como un video, pero todos los días a las 12 estamos haciendo contenido en vivo aquí al Tanto con Colombia. Señores, llegó la temporada de los presidenciables, así es, y aquí está con nosotros el señor... ¡Primicia! ¡Primicia! Don Freddy Aguas Vivas. Bueno, qué placer volvernos a encontrar en Al Tanto. Yo no sé qué tú vas a hacer, Freddy, con lo que te tiran. Bueno. Tú sabes que estamos oyendo esta mañana, yo digo la cosa, donde yo mato la vaca, la de huello, la de sueño. Estamos oyendo El Sol de la Mañana, en la edición de la mañana, que están Sí. los muchachos antes de las 7. Y dice uno, no, porque está hablando de Gonzalo, que va a firmar la carta, ¿te acuerdas? Ya está firmada la carta. Ya está firmada. Primicia, ya está firmada. Vamos. ¡Primicia! Gonzalo ya firmó la carta. Lo que están discutiendo es si la entregan antes del 22 o si la entregan a Danilo previamente, pero ya está firmada. Pero esa carta es una carta de amor para la gente que no está en contexto. ¿De qué carta que tú estás hablando? Bueno, Gonzalo había enviado una carta al comité político para que no lo tomaran en cuenta como precandidato presidencial. Y entonces, en estos momentos que se ha armado el julepe, está la relación de las diferentes opciones políticas que están terciando en el PLD, han dejado fuera a Gonzalo porque él pidió que lo dejaran fuera. Claro. Entonces no se le está violando. Tus deseos son órdenes. Son órdenes, no se le está violando ningún derecho, porque sencillamente él fue el que pidió que no fuera incluido. Ahora pidió que donde dije Diego, y entonces ha echado para atrás y ha decidido solicitarle al comité político que lo incluyan entre los precandidatos presidenciales de esa organización política. Te acuerdo un chiste que hay en redes sociales. No, que vamos para tal sitio, apúntenme. Y después no que cuesta tanto, bórrenme. Gonzalo fue al revés, bórrenme, después apúntenme. Tú Pues, me decías que iba a hacer en un ese chiste. programa del Sol dijeron, y lo dije yo aquí, para que no vayan a decir por ahí, primicia. Y yo lo dije primero. Pero- Freddy, te están dando seguimiento. Pero me ha pasado al revés también. Hay una serie de gente que dice primicia después que en una nueva mañana lo explotamos, lo tocamos, entonces salen ellos como que es una primicia de ellos, de algunos medios. Déjalo que se Y embullen. no, pero yo me entusiasma eso porque la cantidad de gente que nos está recibiendo Colombia con eso de primicia. En los restaurantes de alta categoría, de Naco, Piantini. De donde Yo tú no llego, sales tú llegas. y no me llevas, porque él Oye. se va, mi amor, para Don Pepe, para... Está No, bien. En esos... Para piano, para Sofía. ¿Cuáles son los otros que tú vas? Ayer estaba en Gijón. Mira, yo ese ni me lo sabía. No, en Tulo. Todavía te queda lo de comer solo. No, ¿Eh? no, Te vas a comer solo. Ese embuste no es verdad, yo soy muy espléndido. Pero mira, la gente ha recibido este programa. Colombia, la gente, yo entiendo que nos está viendo el país entero. Y el mundo. No hay un lugar, y el mundo, no hay un lugar de plaza comercial, de restaurante, de farmacia, que yo llegue, que la gente no me mencione las cosas que hacemos en este programa. Y entonces yo me siento muy orgulloso, muy feliz de que tú me hayas devuelto a la fama. No, para mí un privilegio, todo el prestigio del autor de los bestsellers
los más vendidos de la República Dominicana, que esté aquí con nosotros. Y estamos adelantando nuestra edición de los presidenciables con la encuesta ACD Media, febrero 2026, que ha traído varias sorpresas. Y usted lo va a ver durante el desarrollo de este contenido. Por primera vez, y haremos el comparativo, David Collado sale por debajo de Omar Fernández o de Leonel Fernández en distintos escenarios. Pero bueno, vamos a iniciar con la presentación de la encuesta ACD Media, del grupo ACD Media, que tiene los canales 14, el canal 3 Ahora TV, tiene la emisora La Super 7 para todo el país y tiene también Arena FM, Maguana FM y Radio Anacaona, entre otros medios. Y esta encuesta forma parte, ¿verdad?, del holding. La ficha técnica dice 120 personas entrevistadas. 1.200. Perdón, 1.200 personas entrevistadas, y ahí está la distribución por región, en la zona metropolitana, norte-oeste, norte-este, en el sur y en el este. Vamos a pasar con la ficha técnica, ahí están los datos, para que la audiencia, una encuesta completamente formal, encuesta de terreno. ¿Cuáles son los principales problemas del país? Vamos a ver. Me gusta esa gráfica porque ahí está el tema. Vamos a ir un chin hacia atrás, por favor, John, porque muestra la violencia, la gráfica que muestra el tema económico con una flecha hacia abajo, la educación y la canasta básica. Me gusta mucho cómo lo esboza. ¿Y cuáles son los principales problemas? Número 1, sale la delincuencia y la inseguridad. Y esto es terrible porque este gobierno habló del plan Giuliani y ya está acabándose o por mitad del segundo periodo y sigue siendo, Freddy, uno de los principales problemas junto con el costo de la vida y la corrupción gubernamental en el gobierno de cero impunidad y el Ministerio Público Independiente, Freddy, sale con un 15. ¿Qué te parece, para antes de entrar a los escenarios políticos, el tema de los principales problemas, tener estos tres pilares? Bueno, yo pienso que se acerca mucho a la realidad, porque fíjate que en todos los escenarios que se miden, la delincuencia, la inflación, los temas fundamentales son salud, educación, corrupción, por ejemplo, que sale en esta encuesta. Entonces yo creo que está muy acertada y es una repetición de lo que son los problemas reales de la sociedad. O sea, creo que muy buena toma. Bueno, entonces pasamos a la percepción de corrupción. Me preocupa el siguiente slide. ¿Cree usted que en República Dominicana la justicia es independiente? Bueno, el 57% dice que es independiente, el 40% no. Eso es sobre la percepción de la corrupción. El otro muy importante, la situación de Haití y República Dominicana, que son de las cosas que se miden en las encuestas. ¿Cómo valora usted la forma en que el presidente Abinader está manejando la crisis con Haití? Dice que un 9.2 mal, muy mal, y no sabe. Yo pienso que están ahí compitiendo cabeza con cabeza o superando más bien. Sí, 44 a 66 prácticamente. Si le quita el no sabe, que queda un 44 a... O sea que el problema haitiano sigue siendo un talón de Aquiles fuerte, totalmente. ¿Verdad que sí? Bueno, el presidente y su gabinete, vamos a pasar una evaluación rápida. ¿Cómo califica el trabajo que está realizando el presidente Luis Abinader? El 10% dice que bueno, el 43.9% dice, perdón, que bueno, el 10 muy bueno, malo, el 27.7, muy malo, el 15.7, y entonces la percepción para cómo le va a la figura del presidente, Freddy. La percepción positiva está en 54%, que es buena para un gobierno que está en su segundo año ya del segundo periodo. Entonces, ¿cómo califica el trabajo de los funcionarios? Ahí, señores, yo creo que tú me expliques eso. El presidente pasa bien. Pasa bien, pero entonces mira, los funcionarios se queman con un 54.6. Se queman los funcionarios. La popularidad del presidente Abinader, ¿usted aprueba o desaprueba al gobierno? El 55% la aprueba y el 43% la desaprueba. Esas votaciones así, que son reales, la gente desliga al presidente de los problemas del gobierno. La gente tiene a Luis Abinader con una percepción y a la acción de su gobierno con otra. Y esto es muy común en países presidencialistas. Sí. Igual a Danilo, igual a Leonel le iba mejor que al gobierno. Pero también es una data que puede
provocar algún tipo de sentimiento. La gente dice, oye, pero yo estoy popular, déjame seguir intentando. Por eso es que se equivocan. Sí. Bueno, entonces la popularidad del presidente, seguimos en ese slide, cambios de funcionarios. ¿Cree usted que buscan, qué cree usted que buscan los cambios realizados en las últimas semanas? Dice el 38.1% que mejorar la imagen del gobierno ante la opinión pública, frenar los problemas de corrupción el 19.9%, mejorar la gestión y resultados el 18% y mayor control político del presidente. ¿Qué tú opinas? ¿El presidente quiere granjearse gente confiable para este último tramo a propósito de que no va más? Notablemente el primer gobierno del presidente Abinader tuvo algunas fallas, algunas falencias, pero en este segundo periodo, que ya va para 2 años, hay muchas cosas, el pueblo tiene muchas reclamaciones, hay muchas cosas que entiende que se están haciendo mal y ha atribuido a funcionarios del gobierno gestiones que han sido pésimas, gestiones que han sido catastróficas. Entonces, un desastre. El presidente Abinader está tratando de rodearse en este momento de funcionarios que puedan levantar la imagen de su gobierno. Fíjate que ahí no está tanto la militancia, el renombre dentro del partido. Hay fichas dentro del partido que no han sido nombradas y hay otras que han sido nombradas pero que han sido un fracaso. Entonces, Abinader se está cuidando de tratar de formar un equipito para tratar de dejar una impronta, dejar una historia de su gestión. ¿Qué tan importante tú crees que es para el presidente dejar un legado? Hay gente que tiene sentido de la historia y gente que no. ¿Qué opinas tú en el caso de Abinader? Abinader quiere dejar un legado, pero no tiene sentido de la historia. Con la forma en que él ha gobernado los primeros 7 años, 6 años, te habla a ti de que es un presidente que no tiene claro el concepto del legado histórico, de lo que es una identidad como gobierno. Tú hablas del gobierno de Leonel, de una vez tú piensas en túneles elevados, metros. Tú hablas del gobierno de Danilo, tú piensas en escuelas, en aulas, en hospitales. Entonces, cuando tú hablas del mandato de Abinader, terminó un metro que dejó Danilo, terminó una presa que dejó Danilo. Como que tú no le das un sello de identidad. ¿Cuál de esos presidentes recibió un gobierno en pandemia? Bueno, la pandemia fue una desgracia. No me esté gagueando, porque la pandemia fue una desgracia. Y sacó el país adelante. Sí, y abrimos primero que todo el mundo en turismo. Hay que dársela ahí a David Collado. Sí, pero eso es. David hizo una gestión maravillosa. En el gobierno de Luis. En el gobierno de Luis, pero fue una identificación con un modelo personal que tiene David de gestionar. Pero donde quiera que ha estado ha hecho lo mismo. Pero ahí es que voy. ¿Tú crees que es justo ponderar los gobiernos pasados con el único gobierno que en 100 años maneja una toma de posesión en pandemia? Es que tú estás calculando la pandemia solo la parte negativa. Y la parte positiva de haber recibido un país que recibió cuantiosos recursos económicos de ayuda de todas partes, que hubo condescendencia, que China les regaló las vacunas. Ellos pusieron una vacuna que Danilo consiguió donada por China. El PRD nunca hubiese conseguido esa donación. No, el PRM que está gobernando. Fred. Es lo mismo. Vamos a lo que venimos, señores, lo que a Freddy le gusta oír, preferencias electorales. Señores, ¿simpatiza usted por algún partido político? Guay, mi mai. Vamos a pasar a la siguiente, Johncito, a la siguiente, para llegar, bueno, déjala ahí. Conocimiento del gabinete. ¿Conoce o ha escuchado a los siguientes funcionarios? La más conocida es Faribel, manito lindo. Por la bocina. Míralo ahí, Faribel es la más conocida. Luego está David Collado. Luego está Eduardo Estrella, de Obras Públicas. No sé, no entendí tanto, porque para mí Eduardo Estrella, bueno, no entendí ahí. Ahí no entendí. Esta es la gente más reconocida. Eduardo sonó mucho con los últimos meses. Sí. Con los casos. Pero será porque ha sido un funcionario también viejo de los tiempos de Balaguer. Sí. Tiene sentido, bueno. Roberto Ángel, porque fue cosa de la televisión. José Ignacio Paliza. Víctorito Bisonó. Juan Manuel Méndez. Luis Miguel Decán, Kelvin Cruz, Wellington Arnaud, Héctor Valdés Albizu, Román Jaques, Víctor Atala, Eduardo Sanz Lobatón, Leonardo Aguilera, Francisco, el ministro de Agricultura. Ese se coló ahí, el ministro de Agricultura, porque yo no, ese nombre ni lo había yo nunca leído. Francisco Liberto Espaillá. ¿Usted cree que es de lo más conocido? No, se coló ahí. Entonces ahí tenemos a Eddie Olivares, a Nelson Arroyo, Samuel Pereira, Joel Santos y Magín Díaz.
Siguiente. Vamos a ver las preferencias electorales. Al siguiente. Dime si te sorprende. ¿Simpatiza usted por algún partido? Mátate tú mismo ahí. Ninguno gana la elección en primera vuelta con 56%. Eso es terrible, esa Ninguno. lectura, Freddy. 55.6 dice, vamos a seguirlo viendo, estamos viendo nuestras múltiples pantallas en este estudio majestuoso que tenemos. El PRM 24.9, la Fuerza del Pueblo. Ahí yo quiero que tú me digas, Freddy, tanto que sea la del PLD, que ellos como estructura y partido están por encima de la Fuerza del Pueblo. Están casi empatados, pero está por encima la fuerza. La fuerza aparece encima, la fuerza del pueblo. Aparece encima. Aparece y en otros escenarios se nota más la diferencia. Entonces yo quiero, bajamos aquí con Freddy, que le hablemos a la Porque audiencia. eso de militancia, la gente no pertenece a ninguno de esos partidos. Eso es simpatía. Explícanos, Freddy, la realidad de que en una pregunta como esta, la fuerza salga sin hablar de Leonel encima del PLD y esa fama de estructura que tiene el PLD si es que ya se está debilitando. Bueno, el PLD tiene un proceso muy difícil porque hay un desgaste, la gente se le está yendo, se está yendo precisamente hacia Leonel Fernández, hacia la fuerza del pueblo, y entonces cuando tú vas a las encuestas, te marca ese tipo de situaciones. Lógicamente, esos partidos van a depender mucho del liderazgo, el liderazgo joven, el liderazgo de cada uno, los líderes que tiene el PLD, los líderes que tiene la fuerza del pueblo, y entonces ahí es que se va a debatir quién estaría compitiendo por el segundo lugar o en la principalía como fuerza de oposición. Vamos a ver el próximo slide. A propósito, preferencias electorales. Si hoy se celebraran las elecciones, ¿por cuál partido usted votaría? Y ahí está otra vez la fuerza arriba. Ahí está la fuerza arriba. Aparecen todos esos escenarios. 31.3% votaría por el PRM, la Fuerza del Pueblo tendría un 25%, el PLD 18.7% y no votaría por ninguno el 12.5%, no sabe, no responde 10.3%. Ahí tú vuelves a tener un 25% de gente que no está interesada en votar en las elecciones. El Partido de la Liberación Dominicana sigue creciendo, acuérdate que sacó un 10% en las elecciones, y aquí está un 18.7%, y el Partido de la Fuerza del Pueblo un 25%. El PRM mantiene la primacía, el primer lugar como partido de gobierno. Pero es con un 31%. Sí, pero está arriba. Ok, vamos a ver la siguiente. Estamos contactando a Dani Alcántara, presidente del grupo ACD Media, con esta encuesta de febrero. Dani, estás al aire, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, saludos para todos, espero que ustedes estén bien. Muy bien, bueno, como si estuviéramos en privado, bendición manito. Dios te bendiga. Dani, estoy con Freddy Aguasviva aquí analizando la encuesta CD Media de febrero y creo, y por eso quería llamarte, me llama la atención porque creo que sería la primera vez que David Collado sale en cualquier escenario por debajo de Leonel o de Omar. Tú que tienes el dominio por meses de las encuestas, ¿es así lo que yo estoy percibiendo o hay en otro mes que él haya salido por debajo? Bueno, quizás la comidilla de las encuestas, no solo de lo de ACD Media, es el posicionamiento de los partidos y de los posibles candidatos de los partidos. Bueno, respondiendo a esa parte concretamente, te debo decir, no sé si me están escuchando. Sí, te estamos escuchando. Correcto, pues te debo decir, respondiendo a esa parte concretamente, que en las encuestas que hemos hecho, en las encuestas anteriores de manera sistemática, consistentemente, cuando se pregunta en el público abierto, no dentro de los partidos, el orden que ha comportado es el siguiente. Omar Fernández es el primero en ser considerado como posible presidente de la República. El segundo es David Collado y el tercero es Leonel Fernández. O sea, es la línea que han llevado la mayoría de las encuestas que hemos hecho últimamente. Lo de ahora, cierto, Leonel Fernández sorprende con una puntuación importante. Lo de Omar Fernández no sorprende porque ha mantenido primer lugar desde hace buen tiempo, que es un asunto que ya tendrán que ver cómo lo resuelven los que votan en el Partido Fuerza del Pueblo para decidir a quién llevan como candidato. Creo que será Leonel Fernández, sin mucha discusión. Pero
el comportamiento ha sido ese. En el caso de esta entrega, que fue una medición que se hizo entre el día 7 y el 9 del presente mes de febrero, el dato más importante que yo creo que debe preocupar a la comunidad política y debe preocuparle a la sociedad es que el 55.6% de las personas encuestadas dicen que no tiene preferencia, no tiene simpatía por ningún partido. Lo vimos. Eso es extremadamente alto. Lo vimos, y también te queríamos preguntar, de mi parte, Freddy te tendrá alguna otra pregunta, si es la primera vez que sobrepasa el umbral de los 50, del 50%, la gente que no quiere o que no simpatiza por ningún partido, si tú lo vienes viendo en el comportamiento de esta encuesta que tú tienes ya más de un año haciéndola. Bueno, esta es la entrega número 26, tenemos haciendo las encuestas ya 2 años, y la verdad es que habíamos observado un comportamiento ascendente, esa es la verdad, pero 55.6 es lo más alto que se ha registrado, y tiene que ver con un factor que la gente está manejando mucho ahora en los días recientes. Es el siguiente: cuando tú preguntas sobre el nivel de percepción de la gente sobre la corrupción, la gente entiende que cualquier partido político que gobierne el país pudiera reportar un nivel alto de corrupción en su administración. Lo piensan del PRM, lo piensan de la Fuerza del Pueblo y lo piensan del PLD. Lo que quiere decir que la gente luce bastante disgustada con los partidos políticos. Y es un asunto para trabajar y para manejar, porque eso pudiera dar espacio a que ocurra cualquier cosa en un proceso electoral de la República Dominicana, como ha ocurrido en algunos países de Latinoamérica, donde el resultado no ha sido el mejor a la larga. Dani, aquí Freddy, un abrazo. Hola Freddy. Mira, una de las cosas que esta encuesta de ACD Media deja clara es que es casi seguro que hay que acudir a una segunda vuelta, porque como que nadie tiene la fortaleza, la contundencia de unos números que hablen de irse en primera vuelta. Resulta ser que el escenario más complicado de los últimos años en República Dominicana sería el que se presentaría si hay que ir a una segunda vuelta por los problemas que hay entre el PLD, dígase Danilo Medina y Leonel Fernández, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Nos remite a un escenario muy complicado, ¿no te parece? Bueno, sí, es un escenario complicado y que se maneja a partir de una situación muy personal entre los dos líderes de oposición, Leonel Fernández, Danilo Medina, la relación que ellos han desarrollado en los últimos tiempos, que parece que es un asunto muy, muy personal y muy crítico. Eso asegura que Danilo Medina jamás apoyaría a Leonel Fernández en la eventualidad de una segunda vuelta. ¿Y si apoyaría a Omar, tú crees? Yo creo que los problemas de Danilo con Omar son inexistentes, es decir, ahí no hay ningún tipo de dificultad, más la dificultad con Leonel Fernández, eso es manifiesto y cada día parece que aumenta, es una cosa inexplicable para una gente común, para el público que lo ve desde fuera, inexplicable. Dale. Pero es claro lo que Freddy plantea, el escenario luce, y yo creo que así va a terminar siendo. El escenario luce que va a haber segunda vuelta al día de hoy. Se dice que Gonzalo podría aceptar ser considerado como presidenciable y que sería la carta de Danilo Medina para negociar en segunda vuelta como vice de David Collado, y dicen que él y David ya han negociado antes. ¿Cómo tú ves ese escenario? ¿Sería improbable una alianza PLD-PRM siendo David Collado candidato presidencial y el alfil favorito de Danilo Gonzalo? Ese es un razonamiento que parecería disparatado, pero solo parecería. Yo lo he escuchado y hay quienes piensan incluso que ven la política tan simple y creen que los temas judiciales de Gonzalo pudieran resolvérsele en los próximos meses y que Gonzalo pudiera estar habilitado para correr como aspirante a la candidatura presidencial por el PLD, que Gonzalo sería exactamente como tú lo planteas, la figura ideal para hacer un arreglo de segunda vuelta apoyando al Partido Revolucionario Moderno. Y la gente entonces se pregunta, y entonces el tema de Leonel y Danilo es mayor, más grave que el tema que puede tener Danilo con la administración del PRM, que le ha perseguido o le ha sometido a sus hermanos que han pasado momentos difíciles en los procesos judiciales. Son preguntas que la gente se hace y para las que todavía no hay respuesta. Pero David Collado, con su capa mágica que nada se le pega, no es culpable de la persecución del gobierno de Luis Abinader. Claro. Bueno, pero además habría que decir
que el PRM o el gobierno no asume que esto es una persecución. El presidente dice y reitera que la justicia es independiente. De hecho, en la medición de ACD Media, el 57% de la población consultada piensa que la justicia es independiente hoy día. Entonces, lo que pudiéramos considerar, o los que pudieran considerar que ha habido un componente político en estos procesos judiciales, ya eso es un asunto. Habría que ver el nivel de confianza que tiene Danilo Medina, o tendría Danilo Medina, en una figura como David Collado, que hay que decir, y eso es una información válida y certera, que Danilo Medina y David Collado han tenido y tienen relaciones excelentes. Muy buenas. Muy bueno. Y con Hipólito Mejía, muy buenas. Dani, también ha trascendido que supuestamente cuando se reparten las culpas, hay una versión que dicen que ha sido Leonel y sus tentáculos en la justicia los responsables de la persecución, más no el gobierno de Luis Abinader. Sí, ese es un enfoque, no es para darte risa, eso no es para dar risa. Ese es un enfoque que se ha hecho, incluso hay informes atribuidos a agencias de inteligencia de República Dominicana que tienen testimonio, versiones, dando cuenta de que así ha sido. Han querido establecer que esas acciones judiciales contra gente del gobierno del presidente Medina han sido dirigidas por Leonel Fernández. A mí no me consta, yo no lo puedo asegurar. No, a mí lo que me da risa, Dani, es que todos los caminos conducen, diría Silvio Paulino en la lucha de Jack Veneno, al Parque Social Obrero, porque si es así, la alianza estaría más que clara entre el ala de Danilo y el candidato presumible del PRM, porque el malo saldría Leonel en todos los escenarios. Pero hay un factor que ustedes no lo han tomado en cuenta, y quizás uno está partiendo solo de los elementos que hoy están en la ecuación, y es que hay que definir un tema, hay que ver cuál será el candidato presidencial del PLD. Hay que ver si el candidato presidencial del PLD logra prender al PLD. Y entonces eso pudiera ser distinto. Falta tiempo. El PLD luce hoy en un segundo o tercer lugar, tiene un empate técnico con la Fuerza del Pueblo en segundo lugar, pero hay que ver cómo termina el gobierno, cómo la administración del presidente Abinader se puede recomponer o cómo no lo puede lograr. Entonces, a partir de ahí, habría que ver en la ecuación quién apoya a quién en el proceso. Yo creo que la bola mágica todavía no le permite a uno ver qué tan cierto puede ser un análisis en una segunda vuelta donde Danilo apoye a David Collado como candidato del PRM, o a Carolina, si fuera Carolina la candidata por el PRM. Creo que habría que esperar un poco más. Cualquiera de los dos le va bien a él, menos Leonel. Dani, antes de dejarte ir, gracias por recibir nuestra llamada de imprevisto. La confusión que tenía entonces, en tus encuestas anteriores de ACD Media, siempre Omar Fernández ha salido por encima de David Collado en los escenarios. Yo tenía la idea que en algún escenario David estaba por encima de todos. Sí ha estado por encima de Leonel, más no de Omar en las pasadas. Es correcto. Sí. Omar ha estado siempre delante. Y te repito, en esa pregunta abierta al universo, cuando tú preguntas quién usted cree que pudiera ser el presidente de las elecciones del 28, ahí Omar siempre ha salido adelante, y detrás de Omar sale David Collado, y después de David Collado sale Leonel Fernández. O sea, casi en todas las encuestas que hemos hecho en los últimos meses. Ese es el fenómeno. Yo no veo que consideraron en ACD Media a más precandidatos, solo a Carolina y a David Collado. No midieron a Wellington, a Yayo en esta ocasión. Sí, están medidos, a todos se le midió, incluso a Guido. Guido sale muy bien, me sorprendió la puntuación de Guido, no lo recuerdo, creo que sale como 5 puntos y algo, o cerca de 5 puntos, pero todos están medidos. Ah, sí, ya encontré el slide. Ahora lo compartimos. Gracias, Dani. Muy bien, pues gracias a ustedes por llamarnos. Bueno, muchas gracias, Dani Alcántara, presidente de la encuesta ACD Media y del grupo de medios ACD Media. Ya no tenemos que buscar el comparativo porque ya él lo aclaró. O sea, Omar siempre ha estado por encima. Freddy, ya no quería seguirle discutiendo a Dani, ¿verdad? Y además para respetar que es mi hermano mayor, pero cuando un partido moribundo con uno emergente que salió de él ha resucitado. O sea, ¿en qué escenario el PLD va a volver a repuntar? Ni que le pongan al candidato. Mira, yo creo que al PLD le ponen a Leonel mismo que vuelva de candidato y no resucita. Y va. Bueno, realmente son de las cosas, las encuestas son así, son una fotografía de un momento específico.
Y entonces habría que ver porque el posicionamiento de los partidos políticos y de los candidatos, por ejemplo, yo percibo, por todo el trabajo que hemos hecho en la comunicación, yo percibo un David Collado con una fortaleza como coherente, porque es que yo no he visto a David Collado bajar de su categoría, ¿verdad? Y a eso quiero que vayamos, que producción nos apoye. Ya vimos los escenarios, ¿verdad? El escenario, si el candidato fuera, partidos políticos, alianzas electorales. Vamos a ver, John, de los siguientes líderes del PRM, ¿a quién prefiere usted como candidato? Mire no puede decir esa palabra, soy una mujer fina. David Collado, 45.4. O sea, es enorme la diferencia. Y luego... Eso en el PRM. En el PRM. Luego, ninguno. ¿Quién es ninguno ahí? Está guisando, ninguno saca 17.6, 9. Wellington es un hombre que tiene un poder en las bases, las estructuras del PRM, y mira cómo sale con un 2%. Ahí tú tienes a David Collado con 45.7%, pero está prácticamente al doble del... Entonces miremos esto, vamos a ver el slide y luego vamos a ver la entrada que le hicieron a Wellington en el aniversario, pero vamos a ver esto otra vez. Mientras David tiene un 45 en las encuestas, este es el comportamiento en todas las encuestas, no solo hace de media, ninguno que no había visto esa franja, 17.9, Carolina tiene 14.3, siempre muy lejos de David, sí. Raquel Peña con un 7, Guido Gómez Mazara con un 5, que es el 5 que le sacó a Luis, ahí está, no sabe ninguno, hay un número bueno, Tony Peña Guava, que tú le tiras muchísimo, aparece con un 2.7, entonces Wellington aparece con un 2 y Yayo en la cola con 0.6. Vamos a ver el video. Cuando tú ves a Wellington entrando con audio, vamos a pedirlo con audio. Vamos a ver. A ver por qué esto no se refleja en las encuestas. Eso, Freddy, es una celebración. O él llevó 3 guaguas o 4, como cuando yo fui a mi República de San Juan, que me traje a San Juan y puse a temblar el Estadio Olímpico. O explícame eso, y cómo aparece con un 2 en las encuestas, Wellington. Bueno, un 2%, y miren la multitud, que es una representación del país, porque es la celebración del 11 aniversario del PRM. Y mira cómo la respuesta que le dan cuando Wellington entra, entonces aparece con un 2%. Pero fíjate cómo David Collado tiene 45%, mientras que Carolina está en 17%. Entonces eso te habla a ti de unos posicionamientos como que muy definidos para los fines de Primero vimos a la población general, ¿verdad? Ahora, en el slide de miembros del PRM, ahí se ve ya la diferencia de números. Vamos a ver... Para David Collado, Freddy y señores, 55. Según hace de media, los miembros del PRM favorecen a David Collado con 55.5, a Carolina con 17.6, a Raquel Peña, que no ha dicho esta boca mía, nada más que tiene un sueño. Y que está retirando su proyecto. 7.8, Guido Gómez Mazara consistente con un 5, pero aquí aparece Wellington entre los miembros del PRM con un 3.3. O sea que se ve que hacia adentro Wellington tiene más fuerza. Tony aparece con un 2.9 y Yayo con un 0.9 que se ha desplomado en las encuestas Yayo últimamente. Si tú te fijas de Raquel Peña para abajo, hay una especie de empate técnico. Los 3 puntos porcentuales, que es la diferencia probable en una medición, están casi todos juntos en un mismo posicionamiento. Bueno, vamos terminando con este contenido para ver las alianzas en el partido PLD, el que yo creo que no resucita ni con el llamado de Lázaro. Abel Martínez tiene dentro de la población general 40.1, ninguno tiene 26.3, Francisco Domínguez Brito un 10.6, nuestro amigo Francisco Javier García un 12.7, no sabe 6.6, Charlie Mariotti está midiendo, chin a chin ya. Siguiente slide, miembros del PLD, sin duda, acabando Abel Martínez. Mira, no miden a Gonzalo, Hace de media no mide a Gonzalo. Porque pidieron que no fuera candidato.
Si fuera por ACD Media y todas las encuestas, Abel sería el candidato del PLD. Sale aquí igual muy bien posicionado. Vamos a ver los partidos y las alianzas dentro de los miembros del PLD. ¡Ay! Aquí salió Gonzalo. En este próximo slide, de los siguientes líderes del PLD, ¿cuáles prefiere como candidato? Ahí sorprende Gonzalo con un 14.1 por encima de los dos Francisco y de Charlie, por supuesto. Sí. Un ninguno por 23.1. Hay que ver quién va a encarnar ese ninguno. Y nos vamos corriendo a la fuerza del pueblo. En la población general, señores, esto es alarmante. Léela tú esa. Omar Fernández 52.8, Leonel Fernández 30.8 y ninguno tiene 15.2 y no sabe o no responde, tiene 1.2. Eso es afuera y adentro. Mira adentro cómo es. Cuando le preguntan a la gente de la fuerza, Omar también le gana al PAI. 51.6 contra 47.4. Y llegamos a lo que hablábamos ahorita con Dani Alcántara, los escenarios electorales. En el escenario 1 y 2, David Collado le ganaría a Leonel Fernández con una diferencia de 3 puntos y pico, o sea, es un empate técnico básicamente. Y aparece ahí Gonzalo y Francisco Javier también en ese escenario 1 y 2. Si fuera con Gonzalo Castillo, al PLD le iría mejor en el escenario 1 y 2 que con Francisco Javier. En el otro escenario, Freddy, ya esto lo discutimos ahorita con Dani, por eso estoy yendo rápido, Omar Fernández le ganaría con una holgura de 5 puntos porcentuales, y esto no sería un empate, ¿eh? Yo no conozco encuestas, aparte de esta que es la que le estamos dando seguimiento todos los meses, yo no conozco ninguna encuesta que tenga a Omar por encima de David Collado, porque David Collado aparece primario en casi todas las encuestas que se han hecho en los últimos meses. Por encima de Omar. Por encima de Omar. En la de ACD Media, en la de ACD Media acaba de decir Dani que Omar siempre ha estado encima. Sí, yo pensaba igual que tú, que David estaba yo por lo pensaba encima. Que no, que David estaba por encima de... Entonces, en el escenario 3 y 4, a Gonzalo le va mejor, sigue ganándole Omar a David. Y el escenario 5 y 6, vamos a verlo, es donde Carolina Mejía pierde de Leonel Fernández con una diferencia de 6 puntos y pico. Carolina pierde, ¿verdad? En ese escenario también, donde Gonzalo Castillo le iría mejor que a Francisco Javier García. Gonzalo, sin duda, es el bastión por encima de todos los precandidatos. Entre Gonzalo y ninguno está la fuerza del PLD. Exactamente. En los últimos escenarios 7 y 6, Omar le gana con casi el doble a Carolina, con un 53.1 versus un 28.3 y un 51.4 versus un 27.7. Luego tenemos por quién votaría si los candidatos fueran. Vamos a ver ese último slide ya para cerrar. Aquí la gente votaría un 40% por Leonel, un 42.5% por David Collado y Gonzalo igual por encima de Francisco. Y finalmente, en el escenario electoral, que Omar fuera el candidato, le gana a David Collado con casi 10 puntos por encima. Y así es el final de esta encuesta. Podemos ir al último slide para que la gente vea la empresa que hace esta encuesta, ACD Media, febrero 2026, con los medios Ahora TV, Canal 3, 14 TV, La Super 7, La Arena, 7 Días, Proceso, Turismo Global. Y hemos conversado con el presidente de esta encuesta, Dani Alcántara. Freddy, estamos a febrero del año 2026. ¿Para dónde tú crees que van estos números? ¿Puede Omar seguir creciendo? ¿Puede David seguir creciendo? Yo lo primero es que el escenario se presenta ya como un escenario preelectoral, porque la cantidad de precandidatos que está circulando te dan un ambiente ya de festín o festival del proceso electoral. Vamos a ver, yo tengo la percepción de que hay un escenario rarísimo. La situación que se presenta entre el PLD y entre la Fuerza del Pueblo provoca que, como decía Dani, hay una enemistad inexplicable entre Danilo y Leonel que se va a afectar en el proceso electoral. ¿Quién queda segundo lugar? Dependiendo del candidato que lleve el PLD y que lleve la Fuerza, el segundo lugar está presentado prácticamente para la Fuerza del Pueblo. Pero un candidato del PLD que prenda podría virar las cosas y el PLD meterse en segundo lugar. Ahora te voy yo a quitar a ti la primicia. ¡Primicia! Y esta es mía.
Lo que igual no es ventaja. Oh, pero si Leonel y la Fuerza del Pueblo en el 20 pactaron con el PRM y Luis Abinader y lo llevaron al gobierno, ¿por qué Danilo Medina ahora en el 28 no puede pactar con el PRM, con David Collado como candidato y agarrar su tajada del pastel cualquiera que sea? Una posibilidad real. Una posibilidad real. Y se está conversando. Se está conversando. ¡Primicia! ¡Primicia! El candidato número 1, David Collado, y la segunda, que es Carolina, la hija de papá, ambos se entienden muy bien con Danilo, el dueño de ese colmado que se llama PLD. PLD. Así despedimos este contenido, Freddy. Gracias, Colombia. Un placer. Hay que darle apertura a los presidenciables, porque la gente lo está pidiendo a gritos, que le demos este análisis permanente a la población. Mira, se apuntó Marino Berigüete, se apuntó Leo Gil, se apuntó la mecánica Andújar, Nidia Paulino y se apuntó también Lendenborg. Así es que pronto nos estarán viendo en el escenario de los presidenciables para desfifarrarnos en buen dominicano, cada quien con su punto de vista, y como dijo Dani, no hay nada disparatado ni descabellado en la política dominicana. Lo que Leonel hizo en el 20, Danilo, mira que Danilo es vengativo. Vengativo. Eso es 2 más 2 dan 4. Vengativo y sanjuanero. Te lo voy a esperar. Todo lo que dicen de los sanjuaneros lo confirmó. Te voy a esperar en el 28 y tú vas a ver. Gracias, Freddy. Tú vas a ver. Tú vas a ver.